antes de que el tiempo fuese medido, antes de que el primer pensamiento se formara. Existía un vacío que no era vacío, un silencio que no era ausencia. Todo lo que conocemos, la materia, la energía, la forma y el caos, dormía en un océano inmóvil, donde la conciencia aún no había despertado para nombrar lo que era. No había cielo ni tierra, ni luz ni sombra. Solo la eternidad respiraba, contenida en su propio silencio. Los antiguos soñadores hablaban de este instante como un momento sin instante, un lugar sin lugar. En él, la existencia y la nada coexistían como un solo aliento, y cualquier intento de dividirlos habría sido un sacrilegio contra la pura armonía del ser. Este silencio original no conocía lenguaje, no había oído ni boca, solo una atención latente que lo percibía todo, sin hacer distinción. Era un reflejo de sí mismo en un espejo que no sabía reflejar. Podemos imaginarlo como un mar sin olas, donde cada gota es conciencia, y cada conciencia es totalidad. No había separación, no había identidad, solo la presencia absoluta de lo que sería. No existía miedo ni alegría, porque estos solo surgen cuando algo se reconoce a sí mismo en oposición a otra cosa. El silencio era completo, y en su plenitud contenía todo lo que alguna vez sería posible. Desde el principio este silencio era un lenguaje sin palabras. No comunicaba ideas, sino estados de ser. No prometía ni amenazaba, solo era. La eternidad se expandía en su propia quietud, y aunque nada se movía, todo vibraba en la posibilidad. Cada átomo futuro estaba ya allí, pero dormido, como semillas dentro de la oscuridad de la tierra, esperando el momento de brotar. Los filósofos antiguos lo llamaron el Uno, los místicos la fuente, y los poetas el aliento del todo. Ninguno de estos nombres existía todavía. Eran futuros intentos humanos de comprender lo incomprensible. El silencio original no podía ser poseído por la mente, ni limitado por conceptos. Era el origen de toda contemplación, el primer hogar del espíritu que todavía no sabía que existía. En este vacío insondable se gestaba la primera chispa del movimiento. No era un sonido, ni una luz, ni una forma. Era simplemente el reconocimiento de sí mismo. El universo se contemplaba sin saber que se contemplaba. La conciencia estaba despierta en un estado anterior a la conciencia, observando la totalidad sin distinguirse de ella. Cada tradición antigua intenta describir este instante. En Egipto se habla del Nun, el océano primordial. En la India, del Brahman antes del sonido. En Grecia, los pitagóricos soñaban con una música inaudible que sustentaba la armonía del cosmos. Todos ellos intuían que antes de que algo hablase, había un silencio perfecto, que contenía en sí mismo todo lo que llegaría a pronunciarse. Y sin embargo, incluso en ese momento de perfección, se gestaba la posibilidad de separación. El silencio original no estaba completo solo porque era uno, sino porque no había voluntad de cambiar, deseo de diferenciarse ni miedo a la soledad. Todo esto que más tarde parecería natural al pensamiento humano, aún no existía. Era un mundo sin contraste, sin historia, sin memoria. Solo un instante que contenía todos los instantes por venir. La primera percepción, entonces, no fue ver ni escuchar, sino ser testigo de la existencia. Un acto puro de atención que no buscaba nada, que no esperaba nada. La eternidad misma se reconoció en ese gesto, y aunque nadie podría llamarlo creación, fue el preludio de todo lo que vendría después. Cuando se estudia el silencio original, no se busca entender con la mente racional. No se trata de explicar, sino de sentir, de intuir la esencia de un momento donde todo es posible sin existir aún. Allí reside la verdad de nuestra propia conciencia. En algún lugar del tiempo, fuimos también ese silencio, y en algún rincón profundo, aún lo recordamos.
El principio sin principio nos invita a dejar de buscar respuestas en el ruido, a escuchar con los ojos cerrados, a recordar que antes de que el mundo hablara, hubo un lenguaje sin palabras, eterno, absoluto, inmutable. Y en ese lenguaje, quizás, yace la clave de todo entendimiento que nunca llegaremos a poseer por completo. Cuando el primer ser humano levantó la mirada hacia el cielo nocturno, más allá de la neblina de sus sentidos, percibió algo que aún hoy permanece oculto para la mayoría. Un silencio que no estaba vacío, sino pleno de significado. En ese silencio antiguo, antes de toda palabra, antes de todo sonido, los dioses y las estrellas parecían susurrar la verdad del cosmos a quienes se atrevían a escuchar. No era un lenguaje que pudiera pronunciarse con labios, ni escribirse con símbolos. Era un lenguaje de presencia, de resonancia. Cada estrella, cada sombra que cruzaba el firmamento, era un signo que hablaba sin voz. Los antiguos sacerdotes, los chamanes, los místicos de todas las tierras, aprendieron a descifrarlo, no con la mente, sino con la atención concentrada, con la capacidad de sentir lo que existía más allá de la forma. En Egipto, el Nun, el océano primordial, contenía en su quietud la esencia de todo lo que existía y lo que aún no existía. Era un lenguaje silencioso que anticipaba la creación. Cada ola que no se movía guardaba el secreto de la vida futura. Los templos no eran simples lugares de oración, sino cámaras de escucha, diseñadas para sintonizar con este lenguaje que había sido olvidado por el mundo ruidoso de los hombres. En la India, los Vedas describen el Nada Brahma, la idea de que todo el universo surge del sonido y del no sonido simultáneamente. Antes de la vibración, antes del canto de los dioses, existía la posibilidad misma del sonido. Una especie de semilla invisible que aguardaba ser despertada. El silencio no era la ausencia de sonido, sino el estado primordial que contenía toda música, todo ritmo y toda armonía. Los pitagóricos griegos intuían algo similar. Creían que el cosmos era una melodía inaudible, una armonía que sustentaba el mundo visible, pero que solo podía percibirse cuando el alma se liberaba de la necesidad de palabras y pensamientos. En su contemplación del cielo, el número y la proporción no eran conceptos abstractos, sino formas de escuchar lo que no se pronunciaba, de traducir lo que el silencio decía sin palabras, pero a medida que el hombre comenzó a hablar, a nombrar, a construir, este lenguaje se fue perdiendo. La palabra fue poderosa, y el hombre, orgulloso de su voz, creyó que nombrar era crear. La civilización nació sobre el ruido, gritos que marcaban dominio, cantos que exigían obediencia, historias que enseñaban miedo. Cada sonido reemplazó un instante de silencio, cada historia un recuerdo de lo que había sido escuchado en la quietud primordial. Aún así, los sabios comprendieron que el silencio nunca desaparece, solo se oculta detrás de la palabra. Escucha con el corazón, decían los místicos, porque la verdad reside en aquello que no puede decirse. El lenguaje perdido de los dioses no se extinguió. Se refugió en los rincones más profundos de la mente humana, en la pausa antes de respirar, en el instante en que los ojos se cierran y la atención se dirige hacia adentro. El mundo moderno ignora este legado. La humanidad ha confundido hablar con existir, llenar el espacio con palabras con llenar la vida de sentido. Los templos fueron reemplazados por edificios de concreto, los cantos por motores, los susurros por pantallas, y sin embargo, en noches silenciosas, cuando el viento apenas se mueve y las ciudades callan por un instante, el lenguaje perdido de los dioses todavía puede escucharse, en el murmullo de un río, en el latido del corazón, en la respiración contenida de un niño dormido. El silencio antiguo habla, recordando que hubo un tiempo antes del sonido, un tiempo donde el universo no sabía hablar,
Y, sin embargo, existía plenamente. Los sabios advierten que aquel que busca comprender este lenguaje no debe hacerlo con curiosidad vana, sino con reverencia. No se trata de acumular conocimiento, sino de permitir que la presencia se revele por sí misma. La atención y la quietud son las llaves, y la paciencia, la guía. Escuchar el lenguaje perdido de los dioses implica renunciar a la urgencia de entender, aceptar la imposibilidad de traducir lo eterno en palabras humanas. Solo entonces se percibe la música inaudible del cosmos, el pulso secreto que sostiene la vida y que precede a toda voz. Incluso en la historia de la humanidad se encuentran rastros de este lenguaje. Poetas, filósofos y místicos lo han buscado en los bosques, en la contemplación de la luna, en el silencio que sigue a la tormenta. Cada manifestación de creación verdadera, cada instante de belleza que no puede explicarse, es un eco de aquel primer lenguaje. Es un recordatorio de que hablar no siempre es necesario, y que escuchar puede ser la forma más profunda de conocimiento. El lenguaje perdido de los dioses también revela la fragilidad de nuestra percepción. Creemos entender el mundo a través de la palabra y el concepto, pero ignoramos que lo más esencial permanece callado. La atención silenciosa, la percepción que no busca posesión ni control, nos conecta con la esencia de la existencia. Nos recuerda que antes de los mitos, antes de los templos, antes del pensamiento, había un silencio absoluto que lo contenía todo. En este silencio, la eternidad respira sin ser consciente de sí misma, y el alma, aún sin conocerla, se siente completa. Escuchar este lenguaje es recordar nuestro origen, nuestra participación en algo que trasciende la temporalidad y el ruido del mundo. Es una invitación a regresar, aunque sea por un instante, al principio donde el universo aún no sabía hablar, donde la vida y la conciencia no necesitaban definirse para existir. Así, el hombre que se sienta en calma, que cierra los ojos y deja que el mundo se detenga, se convierte en un testigo de aquel lenguaje perdido. No lo pronuncia, no lo explica, simplemente lo recibe, y en ese acto revive la experiencia primordial, el universo antes de la palabra, el silencio que precede a todo sonido, la presencia que es su propia totalidad. El lenguaje perdido de los dioses nos recuerda que todo comienzo es eterno, y que toda creación surge del silencio. Cada respiración, cada pensamiento y cada instante de conciencia son ecos de ese primer instante donde nada se distinguía de nada, y todo era uno. Escuchar no es entender, es recordar, y recordar es volver a estar allí, antes de que el universo hablara, en el reino infinito del silencio original. A medida que los siglos se deslizaban sobre la humanidad, el silencio que una vez envolvía al universo comenzó a percibirse como vacío, y con el vacío llegó el miedo. Los hombres, fascinados y a la vez temerosos de aquello que no podían nombrar, comenzaron a llenar los espacios con palabras, con cantos, con rituales y gritos. El ruido se convirtió en un escudo contra la soledad, una forma de dominar aquello que no podían comprender. El primer sonido humano no fue un canto de admiración, sino un intento de imponerse sobre lo desconocido. Cada gesto, cada palabra, fue una forma de separar la realidad en fragmentos que el intelecto pudiera manejar. Así nació la ilusión de control. Mientras más hablaban, más creían entender el mundo. Mientras más ruido hacían, más creían sostener la existencia. Pero en realidad, cada palabra los alejaba del silencio. Cada grito los separaba del origen. Los templos que en sus comienzos habían sido cámaras de escucha, comenzaron a llenarse de rituales cada vez más elaborados. Los cantos y las oraciones fueron sustituyendo la contemplación. La música dejó de ser un reflejo del cosmos y se convirtió en un instrumento de poder. El sacerdote que más voz imponía parecía más cercano a lo divino,
Aunque lo que hacía era apenas cubrir el murmullo de la eternidad que todavía susurraba entre las piedras, en cada civilización, la misma dinámica se repetía. La palabra reemplazaba al silencio, la ley reemplazaba a la atención, y la guerra reemplazaba a la contemplación. Los hombres creyeron que el mundo estaba hecho para hablar, y que el ruido era la prueba de existencia. El sonido se volvió autoridad, y aquel que podía imponerse con su voz se convirtió en soberano. Sin embargo, los filósofos y místicos comprendieron que el ruido no tenía el poder que los hombres creían. El poder verdadero residía en la quietud, en la capacidad de escuchar aquello que no podía ser pronunciado. En los monasterios, en las cuevas, en los desiertos, los que buscaban la sabiduría aprendían a retornar al lenguaje que nunca fue palabra, al murmullo que existía antes del primer nombre. La caída en el ruido también fue una caída en la conciencia. Los hombres olvidaron que el universo no necesita explicación para existir, que la vida no necesita ser nombrada para manifestarse. Cada historia, cada canto, cada invocación, pretendía dar sentido a lo que ya era completo. La cultura, en su intento de llenar el vacío, construyó un mundo donde la presencia se disolvía entre los ecos de la palabra. Los grandes poetas y pensadores de todas las épocas, sin embargo, percibieron la ausencia que el ruido no podía llenar. Los momentos de silencio profundo, el instante antes de hablar, la pausa entre respiraciones, revelaban una verdad que las palabras jamás podrían contener. El mundo existe sin necesidad de pronunciarlo, y la conciencia más pura es la que observa sin intervenir. El ruido moderno es apenas un reflejo de aquella primera separación. Las ciudades, las máquinas, las voces que nunca cesan, todo ello ha desplazado la atención del ser hacia el tener y el hacer. El hombre contemporáneo teme el silencio porque en él se enfrenta a su propia esencia, a la posibilidad de que toda su vida sea apenas un eco de un origen olvidado. Pero incluso en medio del estruendo, el silencio persiste. Habita en los rincones que no alcanzamos a notar, en los gestos inconscientes, en la respiración que no pronunciamos, en los pensamientos que aún no se convierten en palabras. Cada vez que un ser humano detiene su impulso de llenar el mundo de ruido y se sienta a contemplar, revive la experiencia del universo antes de hablar, del instante en que todo era uno y no existía separación. La caída en el ruido también reveló la dualidad que acompañaría a la humanidad. La voz puede ser creación o destrucción, presencia o distracción. El hombre puede usar el sonido para acercarse a la verdad o para ocultarla. En cada canto, en cada palabra pronunciada sin conciencia, se refleja la lucha entre recordar y olvidar, entre el origen y la historia que construimos sobre él. El silencio entonces no es simplemente ausencia de sonido. Es un espacio donde la conciencia se reconoce, donde la eternidad se muestra sin filtros ni máscaras. Cuando el hombre logra mirar más allá del ruido, percibe que la caída fue solo aparente. La quietud nunca ha dejado de existir, y en cada pausa, en cada respiración consciente, el universo susurra su verdad, recordando que el origen permanece intacto, esperando ser escuchado. En esta caída, la humanidad aprendió también que el sonido no es enemigo del alma, sino su compañero potencial. La palabra puede encender la luz, puede revelar lo invisible, pero solo cuando se pronuncia desde la atención, desde la conexión con la presencia que precede a toda forma. Cada palabra consciente es un intento de recuperar aquello que se perdió. El lenguaje del silencio que habla más allá de la voz. Los antiguos lo comprendieron. Los místicos de todos los tiempos enseñaron que el camino hacia la sabiduría no es llenar el mundo de sonidos, sino aprender a escuchar la música que existe entre ellos. Cada pensamiento, cada emoción, cada gesto, puede convertirse en un puente hacia aquel primer instante donde nada se distinguía de nada, y todo era totalidad.
Así, la caída en el ruido no es definitiva. Es un recordatorio de la fragilidad de la conciencia frente al olvido y de la fuerza que reside en quien aprende a callar. La humanidad puede perderse en el estrépito, pero siempre existe la posibilidad de retornar, aunque sea por un instante, al lenguaje que no necesita palabras, al silencio original que sostiene el universo entero. El verdadero misterio de la existencia no reside en el sonido que pronunciamos, sino en aquel que nunca necesitamos pronunciar. Escuchar el silencio es volver a casa. Recordar que antes de la voz, antes de la historia, antes de la creación, todo era uno. Y ese uno aún respira en nosotros. En la quietud más profunda, cuando el mundo se suspende entre un instante y otro, el silencio se convierte en un espejo donde el alma puede contemplarse sin engaños. No refleja una imagen. No reproduce un cuerpo ni una forma. Refleja la esencia, la presencia que subyace a todo pensamiento y emoción. Es allí donde la conciencia percibe su verdadera naturaleza, antes de que la palabra la moldee, antes de que el tiempo la distorsione. Los antiguos sabios comprendían esto, y, por ello, enseñaban la contemplación sobre la acción, la escucha sobre la expresión. Un gesto tan simple como cerrar los ojos podía transportar a quien lo practicaba a la vastedad del universo, permitiéndole ver sin mirar, escuchar sin oír, sentir sin desear. En ese silencio, cada ser es simultáneamente parte y totalidad. El yo y el todo se funden en un solo instante de reconocimiento. Spinoza, aunque no pudo pronunciarse con las palabras de quienes venían antes que él, intuía esta verdad. Su concepto de Dios como sustancia única, infinita e inmutable, no era solo una teoría. Era una invitación a contemplar la totalidad desde la quietud del propio espíritu. Cuando el alma se sumerge en el silencio, descubre que la separación que percibe entre ella y el mundo es solo una ilusión, y que cada pensamiento, cada emoción, es un reflejo de la sustancia infinita que nos atraviesa y nos sostiene. El silencio entonces no es pasividad ni inactividad. Es un estado de presencia absoluta, una atención sin objeto, donde la percepción no se limita a los sentidos, sino que se extiende hacia la esencia de todo lo que existe. Allí, la conciencia no necesita palabras ni explicaciones. Basta con estar, con permitir que el universo se revele tal como es. En la historia de la humanidad, este silencio ha sido a menudo incomprendido y temido. Muchos creen que la actividad, el habla constante y la acumulación de conocimiento son signos de sabiduría y existencia plena. Pero los verdaderos buscadores saben que la sabiduría reside en la capacidad de escuchar lo que no puede decirse, de percibir lo que no puede tocarse, de sentir lo que no puede medirse. El silencio es el lenguaje original, aquel que precede a todo símbolo y a todo mito, y que aún hoy se encuentra esperando ser recordado. Cuando un ser humano se sienta en contemplación y calla, sucede algo extraordinario. El tiempo parece diluirse, y la línea que separa pasado, presente y futuro desaparece. Cada pensamiento, cada emoción, cada sensación se convierte en parte de un flujo mayor, un ritmo que no pertenece al individuo, sino a la totalidad del universo. La conciencia se vuelve espejo, reflejo de aquello que siempre estuvo y siempre estará, más allá de toda limitación. Este proceso no es cómodo. La mente, habituada al ruido y a la actividad constante, se resiste al silencio. Se siente desnuda, vulnerable, enfrentada a su propia esencia sin distracciones ni adornos. Pero es precisamente en ese encuentro con lo desnudo, con lo esencial, donde surge la verdadera transformación. La quietud revela la verdad que el ruido y la acción nunca podrían mostrar, que somos simultáneamente finitos e infinitos, mortales y eternos, separados y uno con el todo. Los místicos han buscado este espejo en diversas prácticas,
la meditación, el ayuno, la oración silenciosa, la danza que lleva al trance, el canto que se disuelve en la resonancia de la nada. Todas son formas de recordar, de reconectar con aquel instante primigenio en que el universo existía sin necesidad de hablar, sin necesidad de ser comprendido. Cada práctica es un retorno a la casa del silencio, a la esencia que sostiene la vida más allá del ruido y de la forma. El silencio como espejo del alma también nos revela nuestra responsabilidad. Cuando comprendemos que la palabra y la acción tienen poder, solo porque se originan en un campo que precede toda manifestación, nos damos cuenta de que cada gesto, cada pensamiento, cada sonido, puede resonar con la armonía original o distorsionarla. Escuchar este espejo nos enseña a actuar con cuidado, a hablar con conciencia, a existir sin olvidar que somos parte de un todo que no necesita explicación. A veces, incluso en la vida cotidiana, podemos entrever este reflejo, en la mirada tranquila de un anciano, en la respiración pausada de un niño, en la quietud de un bosque antes del amanecer. El alma reconoce el silencio que nunca ha dejado de existir. Son recordatorios de que la verdadera existencia no se encuentra en lo que hacemos ni en lo que decimos, sino en nuestra capacidad de estar presentes, de percibir la totalidad sin la mediación de la palabra. En este espejo, el tiempo pierde su autoridad, la línea entre nacimiento y muerte se vuelve permeable, y la conciencia comprende que no es una historia que comienza y termina, sino un instante eterno que se despliega sin fin. Cada respiración consciente, cada pausa voluntaria, cada silencio intencional, nos devuelve a aquel principio sin principio, a la vastedad del universo antes de que supiera hablar. El silencio nos enseña que escuchar es más que oír, que la atención es más que presencia, que existir es más que sobrevivir. Es un arte sutil, un acto de reconocimiento de aquello que siempre ha sido y siempre será. Y es en este reconocimiento donde reside la verdadera libertad, no en el dominio del mundo, sino en la sintonía con la totalidad que nos sostiene. Así, cada instante de contemplación es un acto de retorno, no es regresión, ni pérdida, sino expansión. Nos recuerda que antes de las palabras, antes de los sonidos, antes de los nombres y las historias, existía un lenguaje sin límites, un espejo que refleja todo lo que somos y todo lo que siempre hemos sido. En el silencio, el alma se reconoce, y en ese reconocimiento, la eternidad se revela sin prisa, sin urgencia, sin fin. El silencio original, aunque eterno, se vio pronto atravesado por la memoria, esa fuerza que comenzó a dividir la existencia en pasado y futuro, creando la ilusión del tiempo. Antes de que el hombre contara los días o recordara los nombres, todo era un instante continuo, un presente absoluto que contenía todas las posibilidades. La memoria introdujo distancia. El ayer se volvió una sombra, el mañana un misterio, y el ahora comenzó a fragmentarse. La conciencia humana, fascinada por su propio reflejo, empezó a retener momentos como si pudiera poseerlos. Cada recuerdo era una semilla de separación, un fragmento que quedaba atrapado en la mente, creando la ilusión de continuidad y control. La eternidad se vio encajada en la temporalidad, y aquel instante original de unidad se transformó en historia, en narrativa, en sucesión de eventos que parecían avanzar linealmente pero que en realidad eran ecos de un todo inmutable. Los antiguos filósofos comprendieron que la memoria podía ser prisión y liberación a la vez. La memoria atrapada genera miedo, miedo a olvidar, miedo a perder, miedo a no existir en el flujo del tiempo. Pero si se comprende como herramienta, como espejo que refleja la eternidad en la finitud, se convierte en puente hacia el origen, a aprender a recordar sin aferrarse, a observar sin juzgar, permite percibir que el tiempo no es más que un velo sobre la conciencia que siempre es. Las tradiciones místicas de Oriente lo explican con claridad.
El pasado no existe, el futuro no existe, y el presente solo es un destello fugaz. La meditación profunda revela que la memoria es un flujo que puede atraparnos o liberarnos. Quien se deja poseer por ella pierde el contacto con el silencio primordial. Quien la observa desde la quietud recupera la armonía que antecede al tiempo. En Occidente, los filósofos de la antigüedad también percibieron esta tensión. Para los estoicos, vivir era aceptar el presente sin dejarse arrastrar por los recuerdos ni por las expectativas. Para los neoplatónicos, el alma debía contemplar las formas eternas más allá de la sucesión de los días. Todos intuían que la memoria, sin atención consciente, encadena al hombre al flujo de lo efímero y lo aleja de lo eterno. El tiempo, como constructo humano, se convirtió en la máscara del silencio. Lo que una vez era un instante indivisible, se fragmentó en pasado, presente y futuro, y con ello, la sensación de totalidad se debilitó. La vida comenzó a percibirse como una serie de eventos, en lugar de un único pulso cósmico. Y sin embargo, incluso atrapados en esta ilusión, el hombre puede recordar su origen. Cada pausa, cada respiración consciente, cada momento de atención plena, es una grieta por donde se filtra la eternidad. La memoria atrapada también revela la paradoja de la identidad. Creemos ser un yo que se sostiene en el tiempo, que se recuerda y anticipa. Pero el silencio nos muestra que el yo es una construcción, un reflejo que surge y desaparece, como una sombra en la luz. Cuando el hombre aprende a observar su propia memoria sin identificarse con ella, descubre que no es dueño de los recuerdos ni víctima de ellos. Es testigo, presencia pura, conciencia que se extiende más allá del tiempo. Esta comprensión transforma la manera de vivir. La ansiedad que surge del pasado y del futuro se disuelve en la contemplación del presente, y la vida, antes fragmentada, se percibe como un flujo continuo de existencia. El silencio original, que parecía perdido, reaparece en la atención consciente, recordando al alma que la eternidad nunca se fue. Solo fue cubierta por el velo de la memoria y el artificio del tiempo. El efecto sobre la creatividad y la percepción es profundo. Los artistas, los poetas, los músicos, los filósofos que logran conectarse con este estado, perciben la unidad detrás de la diversidad, la armonía que subyace a cada forma. La música que no se oye pero que sostiene todo lo que existe. Cada creación consciente es un eco del silencio original, un intento de recordar la totalidad que precede a la historia. La memoria atrapada también nos enseña humildad. Nos recuerda que lo que creemos haber construido, comprendido o poseído es apenas un reflejo de lo que ya existía en el instante primordial. La eternidad no se conquista, no se acumula, no se mide, se contempla. Cada acto de atención consciente, cada instante de silencio, es una forma de alinearse con lo que siempre ha sido, liberando al alma del peso del tiempo. Incluso la percepción del sufrimiento se transforma. La angustia y el dolor surgen cuando la memoria se aferra a pérdidas, fracasos o miedos futuros, pero el silencio nos permite mirar estas experiencias desde la totalidad. Lo que duele no es más que un instante que pasa, un reflejo de algo más vasto, una enseñanza del flujo eterno que no puede ser atrapado ni contenido. Así, el alma aprende a coexistir con la dualidad, sin perder su conexión con lo inmutable. En el ámbito de la ciencia y la filosofía moderna, este fenómeno se manifiesta de manera distinta, aunque sutilmente. La atención plena, la meditación, la neurociencia de la conciencia, todos apuntan hacia la misma comprensión. La memoria no es el dominio de la mente, sino un flujo que puede liberarnos o aprisionarnos. Quien logra percibir el silencio más allá de los recuerdos, alcanza una claridad que trasciende la individualidad y conecta con la totalidad de la existencia. La memoria atrapada y el tiempo ilusorio son entonces enseñanzas profundas. Muestran la fragilidad de la percepción humana
y al mismo tiempo revelan la posibilidad de trascenderla. Cada instante consciente de silencio es un retorno al origen, un recordatorio de que antes de la palabra, antes de la acción, antes de la historia, existía un universo pleno, indivisible, donde todo era uno y nada necesitaba explicarse. El alma que aprende a escuchar este silencio, que se reconoce más allá de los recuerdos y del tiempo, descubre la esencia de su propia eternidad. Comprende que la separación que percibe es ilusión, que la historia que cuenta es fragmentaria, y que el universo, tal como fue y será, sigue respirando en cada instante, intacto, infinito, silencioso. Cuando el hombre finalmente aprende a callar, cuando deja que el mundo se detenga y su conciencia se sumerge en el instante absoluto, descubre algo que nunca había podido imaginar. La eternidad no es un horizonte lejano ni una recompensa futura. Es la presencia misma del silencio que lo atraviesa. No hay principio ni fin. No hay creación ni destrucción. Todo se manifiesta y desaparece sin dejar huella. Y sin embargo, todo es completo. En ese silencio eterno, cada ser humano se encuentra con su propia esencia. No es un yo definido por nombre, historia o apariencia, sino un flujo de conciencia que comparte su existencia con cada átomo del universo. Cada respiración se vuelve un compás de la música invisible, cada latido un eco del instante primordial, donde el cosmos existía antes de pronunciar su primer sonido. Los antiguos entendían que este estado era un regalo que pocos podían sostener. No es fácil permanecer en la presencia pura. La mente se resiste, el ego protesta, la memoria insiste en fragmentar la experiencia. Pero quien se rinde al silencio sin lucha, sin expectativa, descubre que no hay vacío, sino plenitud. La eternidad susurrante lo envuelve, enseñándole que todo lo que se busca afuera, todo lo que se teme o se desea, ya reside en la quietud del ser. El universo, en su infinita sabiduría, no nos obliga a comprenderlo, solo nos invita a escuchar, a sentir, a existir sin interferencia. Cada estrella que brilla en la noche, cada sombra que cruza la tierra, cada murmullo del viento entre los árboles, es un recordatorio de aquel primer instante donde el silencio era total y la vida aún no necesitaba palabras. En la historia humana, se encuentran destellos de esta eternidad. Los poetas han cantado lo inefable, los místicos han escrito sobre la nada que sostiene todo. Los filósofos han contemplado la unidad detrás de la multiplicidad. Cada gesto creativo, cada acto de atención consciente, cada instante de presencia plena, es un intento de volver a ese origen silencioso. No se trata de escapar del mundo, sino de reconocerse en él, de ver que la separación que percibimos es un velo que cubre la totalidad. El silencio susurrante revela la paradoja más profunda. Aunque todo parece pasajero, aunque la vida se despliega en fragmentos y la memoria nos ata al tiempo, existe un espacio donde todo es simultáneo y eterno. Allí, la muerte no es pérdida, ni la vida una posesión. Todo es flujo, todo es presencia, todo es uno. Escuchar ese susurro es liberarse de la ilusión de control y descubrir que la esencia siempre ha estado intacta, esperando ser reconocida. Cada ser humano que logra este estado entiende que no necesita nada fuera de sí mismo para experimentar la totalidad. No hay necesidad de acumulación, de logro, de explicación. Basta con la quietud, la atención, la rendición consciente a aquello que no tiene nombre ni forma. El silencio se convierte en un maestro que guía sin enseñar, que muestra sin imponer, que envuelve sin asfixiar. Y, sin embargo, el mundo sigue su curso. El ruido, la palabra, la acción, la historia continúan. Pero ahora, quien ha aprendido a escuchar el susurro de la eternidad, lo hace desde un lugar distinto. No es espectador ni víctima, sino testigo consciente de la maravilla que lo atraviesa.
Cada sonido deja de ser un obstáculo y se vuelve un reflejo, un eco de la armonía que subyace a todo. En este encuentro con el silencio, la conciencia comprende que no está separada de nada, ni del cielo, ni de la tierra, ni de los ríos, ni de las estrellas. Cada instante de existencia, cada respiración, cada mirada, es un hilo en la red infinita del ser. Y en esa red, cada ser humano es simultáneamente singular e ilimitado, efímero y eterno, cuerpo y conciencia, palabra y silencio. La eternidad susurrante no exige fe ni devoción, solo atención, presencia, apertura. Es un regalo que se revela sin promesas, sin recompensa, sin necesidad de comprensión intelectual. Cada instante de quietud es un retorno al origen, una inmersión en el instante antes del sonido, en el momento donde todo existía sin nombre, sin historia, sin tiempo. En el final, cuando los ojos se cierran y la mente se aquieta, el ser humano comprende que el universo siempre ha estado hablando, aunque nadie pudiera escucharlo. Y al escuchar, descubre que la esencia no está fuera ni dentro. Está en el acto mismo de percibir, en la respiración que contiene todo, en el silencio que sustenta la vida, en la eternidad que susurra suavemente a través de todo lo que es y siempre será. El misterio permanece, porque la eternidad no necesita resolverse. La verdad no exige reconocimiento, solo susurra, y aquel que escucha comprende que nada se pierde, nada se olvida, nada deja de ser. Todo se mantiene, intacto y pleno, en el susurro perpetuo que siempre existió antes de la primera palabra, antes del primer sonido, antes de que el tiempo se crease. En la quietud de este susurro, el alma reconoce que el universo no nos pertenece, ni nosotros a él. Solo somos partes, fragmentos conscientes de un todo que no necesita definición. Y en ese reconocimiento hay paz, hay asombro, hay la certeza silenciosa de que el principio y el fin son uno, que el instante presente es infinito, y que el lenguaje perdido de los dioses nunca se ha ido. Siempre ha estado allí, esperando a ser escuchado, esperando a que el hombre aprenda, por fin, a callar y a comprender.